Hola chiquillos y chiquillas, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias, que estén descansando. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la retroalimentación de la guía número 3. El objetivo de la guía era describir las causas y consecuencias de la Gran Depresión de 1929 en la crisis de los estados liberales. En esta oportunidad vamos a hablar de en qué preguntas o en qué actividades tuvieron mayor dificultad para desarrollarlas. Comencemos. La actividad número 1 fue una de las en que más presentaron dificultades. ¿Qué teníamos que hacer en esta actividad? Observar y comparar dos imágenes. Para poder responder las preguntas, debíamos leer atentamente el encabezado de las fotografías. Vamos a leer. Dice, observa atentamente las imágenes. Ambas corresponden a la década de 1920. La primera está fechada en 1923. Esta es la primera foto. Recordemos, ¿qué pasaba en 1923? Estados Unidos eh, presentaba un gran crecimiento económico luego de la Primera Guerra Mundial. El ambiente en Estados Unidos y bueno, y en el mundo era de optimismo. Se pensaba que se podía triunfar sobre la pobreza, ya que había gran producción, había trabajo y el dinero estaba por todos lados. La gente podía adquirir productos que antes nunca había pensado, como una lavadora, un refrigerador, porque antes eran muy caros, pero durante esta época, en los años 20, gracias a la compra a plazos y a los créditos, la gente pudo adquirir productos que antes no. También se va a dar la electricidad en las grandes ciudades y van a haber nuevas tecnologías. La segunda foto que teníamos que analizar va a ser esta. Y decía el encabezado, la otra, al producirse la crisis económica de 1929. O sea, esta va a estar enmarcada durante la crisis de 1929, después de la crisis, también llamada la Gran Depresión. Muestra las filas de desempleados en búsqueda de ayuda social. Atrás de la fila se observa un antiguo cartel publicitario. Entonces, ya después de la crisis, la gente quedó sin trabajo, las empresas cerraron, toda la gente estaba endeudada, tenía que pagar los créditos de aquellos productos que habían comprado. ¿Qué preguntas teníamos que responder? Ahí están las dos fotografías. La primera pregunta dice, ¿qué diferencias se puede observar entre ambas fotografías, tanto en la temática, en su temática, como en lo económico y social? Si hablamos de temática, acá podemos decir que están en un espectáculo, en un restaurante, en un cabaret, no sé, en un concierto, en una presentación. Y en esta estamos hablando de una fila de desempleados. En lo económico, en esta época podemos hablar de prosperidad económica, de riqueza, de optimismo. En lo social, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo está prosperando. Acá, en lo económico, hay desempleo, no hay dinero, no hay producción, las empresas están cerradas. En lo social, la gente está vulnerable, necesita ayuda. ¿Ya? La segunda pregunta. Comenta la actitud de las personas en ambas fotografías y relaciónala con lo que ocurría en su época. Hasta ahí podemos decir que la actitud en esta fotografía es de felicidad, de optimismo, de prosperidad. Mientras que acá podemos decir que es de tristeza, se ve triste, lúgubre, se ve miserable, miseria, se ve pobreza, ¿ya?
Y debemos hablar en términos económicos y sociales o políticos que correspondan. Entonces, podemos decir que acá había una crisis, acá había prosperidad económica, auge económico. Podemos decir que acá hay una pobreza urbana, mientras que acá hay prosperidad. Esa era la actividad número. La otra actividad donde se presentó dificultad va a ser en la actividad número 3, en el análisis de gráfico. Ahí hago mea culpa por no haberles dado unas instrucciones más precisas sobre lo que había que hacer. Acá tenemos que responder 3 preguntas en base al gráfico que se nos presenta. ¿Qué nos dice el gráfico? Cuando nosotros analizamos gráfico tenemos que tener presente el título del gráfico y la información que nos entrega el gráfico. Podemos decir que el título del gráfico nos habla sobre la producción industrial, o sea, la producción de las fábricas. Nos dice la cantidad de la producción, ¿cierto? Que hacían las fábricas. Ejemplo, en este caso, las fábricas van a producir 100%. Nos da también la información de qué países producían en esa época. Entonces vamos a ver que el azul va a ser Estados Unidos, el rojo Alemania y así sucesivamente. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la producción industrial entre 1929 y 1933? Entonces, si nosotros miramos el cuadro, acá dice 1929, comienza la base en 100, 1929, 1930, 1932, más o menos hasta acá. ¿Cuál fue la producción industrial? Si nosotros miramos el gráfico, vemos que la producción industrial va a ir bajando de 100, va a llegar, en este caso, en el caso de Alemania, va a llegar más o menos al 50% de la producción. O sea, el 50% de las fábricas van a cerrar durante esta época. En otros casos, como en Estados Unidos, va a llegar solamente al 60%. Segunda pregunta. ¿Por qué razón la producción industrial se vio afectada entre los años de 1929 y 1933? Como lo vimos en la fotografía anterior y en el video anterior, en el video explicativo, vimos acá, podemos ver que hay una crisis económica y esta crisis económica va a crear desempleo, va a crear el cierre de las fábricas, va a crear la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces podemos decir que la razón por la cual se vio afectada la producción industrial va a ser por la crisis económica de 1929. La pregunta C dice, ¿cuáles fueron los países que más se vieron afectados en su producción industrial por la crisis? Fundamente la pregunta. Entonces nosotros, si nos vamos a observar el gráfico, vamos a ver ¿cuál va a ser el país más afectado? Si nosotros miramos el gráfico, el país más afectado, el que va a bajar más su producción, va a ser Alemania. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque va a bajar más o menos su producción hasta el 50%. Obviamente se va después a ir recuperando más rápido que otros países, ejemplo que Francia y que Estados Unidos, pero él va a ser al principio el más afectado. El segundo país más afectado va a ser, si nosotros miramos, Estados Unidos, bueno, y la producción mundial también se va a ver afectada. Eso, muchachos, esas fueron las dos actividades donde tuvieron más problemas. Los felicito, les ha ido súper bien. En esta actividad les fue a la gran mayoría muy bien. Hasta la próxima, muchachos.